Instagram y X, @Uniradio Udelar. Facebook, Uniradio Udelar. ¿Está la propiedad de la tierra concentrada en Uruguay? Esa es la pregunta que abre y dispara este espacio en donde recibimos al ingeniero agrónomo Gabriel Ollanzábal para hablar justamente de este tema, docente, investigador de la Facultad de Agronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y, hay que decirlo, parte de esta casa, ex Uniradio. Gabriel, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Buenas tardes, felicitaciones por el stand y la iniciativa. Muchas gracias por venir y por sonar gusto, nuevamente en estos micrófonos. Sí, señor. Bueno, Gabriel, capaz, para empezar, la pregunta que abre este espacio y por la que también te invitamos, ¿la propiedad de la tierra está concentrada en Uruguay? Medio amplio de abarcarlo, ¿no? Sí, un tema amplio de abarcarlo, una pregunta pertinente y bueno, más en este escenario, en esta feria. A ver, la respuesta depende con qué lo comparemos. Si uno compara la concentración del ingreso en Uruguay, medida por un índice que se suele usar de distribución, que es el índice de Gini, el ingreso tiene una concentración de 0,4, el Gini cuanto más cerca de 1 es más concentrado, cuanto más a 0 es más igualitario, y la Tierra tiene una distribución de 0,75 aproximadamente. Es decir, si lo comparamos con el ingreso, efectivamente es un recurso más concentrado. Si lo comparamos con otras fuentes de riqueza, está un poquito menos concentrada, pero igual, en términos generales, uno podría decir que sí. Más allá de estos matices que los tecnicismos de los que nos dedicamos a esto nos gusta hacer, uno podría decir que sí, que históricamente el nivel de concentración de la tierra en Uruguay es relativamente alto, están valores un poquito abajo de los promedios de América Latina, pero en el conjunto del continente y en general, la riqueza en general es un bien altamente concentrado en Uruguay y en el mundo. Y justamente este proceso histórico de concentración de las tierras en Uruguay, ¿cómo se ha ido evolucionando en este tiempo? Históricamente, ¿cómo ha sido ese proceso? Y mira, ahí tenemos un proceso, si uno mira desde la fundación del Uruguay, 2 siglos prácticamente, primero tenemos un proceso progresivo y sistemático de privatización de la tierra. Hoy lo damos por algo naturalizado, de que la tierra está en manos de privados, pero en la creación del Uruguay las estimaciones que hay indican que alrededor del 80% del territorio eran tierras fiscales, o sea, no tenían un dueño particular. Y durante el siglo XIX y hasta comienzo del siglo XX, esto lo ha estudiado un historiador grado 5 de la Facultad de Humanidades, Nicolás Dufaux, la tierra progresivamente fue siendo apropiada por privados. Entonces hubo primero un proceso de privatización y en simultáneo esa privatización no fue que generó una distribución de muchos pequeños propietarios, sino que tendió a generar una estructura agraria con un grupo importante de grandes propietarios que sobre todo se va a consolidar en la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX, junto con un importante número de pequeños propietarios. Entonces hay como una estructura agraria dual. Por un lado, un grupo, por decir algo, de 4.000 grandes propietarios, que en el último siglo siempre han tenido más o menos el 60% de la tierra, y del otro lado un grupo que va entre los 25.000 y 60.000 pequeños propietarios que no han pasado de controlar el 10-15% de la tierra. Entonces, en el largo plazo esa ha sido la tónica, y en particular en las últimas 2 décadas y media, esta tendencia, que es histórica, que no es algo nuevo, se acentúa. Se acentúa de la mano, sobre todo, del desarrollo de rubros de nuevo tipo con empresas de muy gran escala, como las empresas forestales. Estamos hablando de que las empresas forestales más grandes manejan el orden de 300.000 hectáreas. Cuando una empresa grande en Uruguay ya se puede decir que cuando maneja 2.000 hectáreas ya es grande. Bueno, las más grandes manejan 300.000. Eso es muy, muy grande. Son empresas, bueno, son las empresas que están ligadas a las plantas de celulosa, que tienen campos donde producen los árboles que van a procesar, y que son empresas que en la escala mundial son inmensas. Seguramente tienen una facturación mayor a la del PBI del Uruguay. Ese tipo de empresas se expande en los últimos 20-25 años y genera un proceso concentrador, porque esto es otro dato importante que no mencioné. En ese proceso histórico de privatización de la tierra, hacia comienzo del siglo XX, hacia hace un siglo, Uruguay cierra su frontera agraria. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupa prácticamente todos los suelos con aptitud productiva. Esto no es algo que esté pasando, no es algo que haya pasado tan rápido en otras regiones de Sudamérica que aún tienen frontera agraria para expandir. Brasil, Argentina, Paraguay, aún al día de hoy están desplazando ecosistemas originales bajo un proceso de deforestación que hoy está fuertemente cuestionado por sus impactos con el cambio climático, y desplazando población originaria también, o formas de uso del suelo de pequeña escala que en general los procesos de expansión de la frontera desplazan. En Uruguay, como se ocupa la frontera agraria hace un siglo,
después de eso, cualquier proceso de expansión de algo significa que otro va a Claro. ser desplazado, porque no hay lugar para más. Claro. Como toda la tierra está ocupada o en propiedad de algo, Toda- sea Estado o. Ahí está, grupo prácticamente privado. Uruguay es un país que en el mundo destaca porque casi todo su territorio lo puede destinar a la actividad agropecuaria. No tiene, no sé, No hay una espacios cordillera. libres. Claro, un desierto. O un desierto donde no haya aptitud. Entonces, si lo compara con. Eso es relativamente singular en el mundo, que casi todo el suelo puede tener un uso productivo, y en particular agropecuario. Es eso que uno atraviesa el país por ruta 3, ruta 5, ruta 8, y va a haber campo, y va a haber ganado, va a haber árboles, o va a haber agricultura. Eso es algo característico del Uruguay. Y que se consolida hace un siglo y desde entonces se ha mantenido, efectivamente. ¿Y qué consecuencias tiene que no haya más frontera, ¿no? Agraria, creo que le decías vos, o rural? Y bueno, por un lado, genera este proceso donde cuando se expande de alguna forma productiva, Se rechaza. que precisa crecer en escala, porque hay cambio tecnológico, porque son empresas de un tamaño tal que para mantener sus niveles de competitividad, precisan expandirse. Formas productivas o tipos sociales de menor escala tienden a ser desplazados. A veces ese O desplazamiento... sea, es que los grandes se expanden más y que no es que los chicos sean quienes. Claro, los Ese chicos 60% crece aún más. tiende a crecer, Claro. y los productores de menor escala, en la sociología rural se suele hablar de que hay una forma productiva que es el productor familiar, que son unidades de pequeña escala en la comparación nacional, que gestionan el establecimiento con la fuerza de trabajo familiar. Es una suerte de pymes rural. Bueno, esas pymes rurales en los últimos 40 años vienen cayendo en número y cayendo en área controlada. ¿Por qué? Porque aumentan las escalas mínimas y empresas de mayor escala van ocupando más superficie, y esta ocupación no implica un desplazamiento necesariamente violento. En realidad no lo es así en Uruguay, en otros lugares del mundo sí. Claro. Es un desplazamiento por la vía del mercado. Se compran los campos de menor escala o se alquilan, y hay una tendencia, que es una tendencia de las sociedades capitalistas, de aumento de la concentración. Que igual, y esta salvedad es importante, igual el agro sigue siendo un rubro o un sector de la economía menos concentrado que una industria o que el sector bancario. No sé, en el agro hoy hay 40.000 unidades de producción, grandes y chicas. Si uno mira el sector bancario, hay 10 bancos. Si uno mira los frigoríficos, hay 10 frigoríficos. Si uno dice la fase de producción industrial de los árboles, las plantas de celulosa o las plantas que procesan madera cerrada, hay 4 o 5. O sea, igual sigue habiendo un número importante de unidades de producción en el agro, que si uno lo compara con otros sectores de la industria, igual la concentración es menor, a pesar de que es alta, pero es menor en comparación a otros sectores de la economía. Y en esta disputa que hablábamos de alquileres o compra, ¿cuál es el costo para acceder a un campo de, no sé, 10, 100, 1000 hectáreas? Bueno, ahí, hoy, por suerte, tenemos buenas estadísticas que elabora la Oficina de Estadísticas Agropecuarias en Uruguay. Hoy un campo por promedio, la hectárea para ser adquirido, anda en el orden de los $4.000. Y lo que pasó en los últimos 20, 25 años es que el precio de la tierra se multiplicó por 8. A comienzo de los 2000, en plena crisis de comienzo del siglo XXI que pasó el Uruguay, un campo promedio salía 500 hectáreas. Y hoy sale 4.000 hectáreas. Esto significa dos cosas: que el que no tiene tierra, cuando quiere acceder a la tierra, es mucho más caro. Precisa 8 veces más volumen de capital. Al mismo tiempo, los que mantuvieron la tierra vieron crecer fuertemente el valor de sus activos. Si uno tenía un campo de 100 hectáreas en el 2000, a $500 promedio, tenía un patrimonio de $50.000. Hoy tiene un patrimonio que supera los $400.000. Es decir, hay un crecimiento muy significativo que en buena medida no fue fruto del accionar de ese propietario individual, sino de las condiciones del país en general, cuya economía creció, y en particular del contexto internacional, de suba de los precios de las commodities, de inversores internacionales que ven al Uruguay como un destino atractivo para la compra de tierras. Entonces aparecen fondos de inversión, fondos de pensiones de distintos países que encuentran en la tierra uruguaya un activo interesante para reservar sus activos. Entonces, además de poner la plata en el banco, comprar acciones de una empresa, no sé, comprar apartamentos en Punta del Este, compran campos. Y hay una inversión de reserva de activos y especulación con la valorización de ese activo. Y eso es una transformación de los últimos 25 años. Igualmente me imagino que estos costos varían según cuáles, como las características que tengan esas tierras, ¿no? Sí, totalmente. Yo dije un promedio, los promedios esconden la diversidad. Claro. No es lo mismo un campo, no sé, en la zona tradicionalmente agrícola del Uruguay, la zona de Soriano, de Río Negro, de Colonia, donde un campo promedio para agricultura puede andar en los $8 o $10.000 la hectárea,
que un campo ganadero, lo que se dice superficial, con un suelo más bien pedregoso y sin aptitud para agricultura, que quizá un campo puede andar en los $2.000. O sea, tenemos un rango de precios que puede ir de $1.500, $2.000 los más baratos a $10.000, quizá $12.000 los campos más caros, pensando siempre en aptitud productiva. Después hay una cosa que pasa sobre todo en Maldonado y en menor medida en Canelones, que son las chacras turísticas, que ahí entran otros vectores de precio, que tienen que ver con espacios recreativos, con la cercanía a la costa o a zonas balnearias. Ahí ya no estamos hablando de grandes superficies de tierra, pero sí de otros vectores que hacen subir el precio de la tierra con usos más turísticos, inmobiliarios. ¿Guarda algún tipo de relación con el nivel de productividad, no? Se me viene un poco a la cabeza totalmente esto de que, bueno, al Uruguay tiene que crecer, y si para ese crecimiento favorece o no favorece el tema de la concentración de tierras, o cómo afecta. Bueno, es una muy buena pregunta que no tiene una respuesta sencilla. Hace 60 años había cierto consenso en sectores progresistas, pero también de centro, la academia, de que la gran escala era improductiva. Por eso, en los 60... La gran escala de concentración, o sea, muy concentrado. Claro, exacto. Establecimientos, no sé, de 30.000 hectáreas para ganadería tenían un uso muy extensivo, se decía. Claro. O sea, invertían poco en tecnología, entonces eran campos más bien improductivos. Entonces, ¿cuál era la agenda desarrollista de la época, incluso impulsada por Estados Unidos con la Alianza para el Progreso? La reforma agraria. No era una bandera solo de sectores de izquierda, sino también de sectores desarrollistas que decían, bueno, hay que distribuir la tierra para hacer un uso más eficiente y aumentar la productividad. ¿Qué pasó en los últimos 30, 40 años? Que se desplegaron empresas de gran escala que son productivas. Ya en las empresas forestales, por ejemplo, uno no puede decir que una empresa forestal que vende o que produce eucaliptus para ser procesados como pulpa de celulosa no hacen un uso eficiente de la tierra. Uno puede decir que hay concentración, que hay problema social, que hay un problema de distribución del ingreso, que hay impactos ambientales, todo eso sí, pero ya no puede sentar a ese tipo de emprendimientos en el banquillo de los acusados de los improductivos. Eso, en parte, a mi juicio, lo que hizo fue quitar un argumento muy potente que tenía hace 60 años la reforma agraria como un camino de desarrollo. Hoy, en todo caso, la reforma agraria es una bandera distribucionista en términos de distribuir la riqueza, el ingreso, el poder, pero no en términos de desarrollo económico, porque hay empresas de gran escala que son productivas, así como hay empresas de pequeña escala que también son productivas. Por eso la relación no es necesariamente lineal, de que a más grande más productivo, a más chico más improductivo. A veces hay como niveles de productividad igual muy altos en emprendimientos de pequeña escala, y la lechería, por ejemplo, es un rubro en Uruguay que en algunos emprendimientos en particular ha demostrado que puede lograr muy buenos indicadores de producción a pesar de tener pequeña escala. Sí, me quedo pensando en el tema justamente de la productividad. Perdón, me puse en blanco, Lucía, ¿qué querés que te diga? Me quedó sonando un poco, me llama la atención. ¿Cómo esto forma la presencia de Uruguay en el exterior, por ejemplo? ¿Cómo Uruguay en esta situación se relaciona en el plano más internacional? ¿En qué sentido? El sentido de cómo utiliza sus tierras y esta concentración, cómo se compara tal vez en realidad con otros países. Ya hemos mencionado un poco que la situación es diferente, pero ¿qué implica esto al momento de las exportaciones, de la producción pensada hacia afuera? Y bueno, ahí vos tenés que el Uruguay es, si uno mira el Uruguay desde el mundo, y no sé, si yo lo que le digo a mis estudiantes en clase, bueno, un chino, un europeo, un americano dice, ¿Uruguay qué? ¿Qué le da al mundo? Saquemos los jugadores de fútbol, que suelen ser los principales embajadores. Bienes agropecuarios. Y eso ha sido así hace un siglo y medio. O sea, el principal rol de Uruguay en el mundo tiene que ver con venderle al mundo bienes de origen agropecuario. Pueden ser alimentos, carne, por ejemplo, o pueden ser insumos para la industria. No sé, la lana en su momento, el insumo de la industria textil, hoy la pulpa de celulosa, que es un insumo para la elaboración de papel. Y ese es el principal. Entonces, en ese sentido, el agro sigue siendo un sector estratégico para la economía uruguaya, porque explica su vínculo con el mundo, explica el principal origen de las divisas que le permiten al país comprar todo aquello que no fabrica, que lo tiene que comprar en el mundo, y para eso precisa algún tipo de moneda que sea aceptada por el resto del mundo, que hoy es el dólar. Y explica también, en particular en los periodos de suba de los precios, lo que dice la suba de los precios de los commodities, explica los periodos de mayor bonanza económica.
lo que en algún momento se mencionaba como la época de las vacas gordas. Hoy no podría decir vacas gordas y sojas con y campos de soja con muchos kilos o campos con muchos árboles. En esos momentos donde los precios internacionales de los bienes que exportan Uruguay son muy altos, suelen ser los periodos de mayor crecimiento económico, de expansión del gasto público, de construcción de cierto pacto social de distribución, donde hay una suerte de ganar-ganar, ¿no? Empresas que tienen sus niveles buenos de ganancias, pero también el Estado puede recaudar más, pueden subir los salarios. Eso está muy relacionado con los ciclos de expansión de los precios de lo que exporta Uruguay. Por eso el agro sigue teniendo un rol medular para entender las dinámicas económicas del Uruguay. Cuando el día de ayer, creo que fue, el actual director de PP, que recién lo veía ahí, ex rector de la UDELAR, sí, decía, Uruguay ya no tiene el viento de cola para crecer como tuvo a comienzos del siglo XXI y por lo tanto ahora se puede distribuir menos, algo así era como el mensaje. ¿Qué está diciendo? Bueno, no estamos disfrutando de un periodo de bonanza de los precios internacionales que le permitan al Estado gastar más, ¿no? Entonces está hablando de eso en realidad, de las condiciones que le permiten al Uruguay tener un mejor desempeño, y esas condiciones dependen sobre todo de variables que el Uruguay no controla, que son los precios internacionales. Hay variables que sí puede controlar, que es la productividad que hablábamos recién, que ahí depende de las decisiones que toman los dueños de la tierra y del capital y eventualmente lo que puede hacer el Estado en términos de, por ejemplo, lo que hace la universidad o lo que hace Línea, generar conocimientos y tecnologías que permitan hacer un uso mejor de los recursos, en términos de productividad, también en términos de conservación, porque hay un desafío ahí de la... Recién escuchaba al decano, a mi jefe, al decano de la Facultad de Agronomía, hablar de los desafíos de sustentabilidad que tienen que ver con eso. Bueno, ¿cómo logramos que esta inserción en el mundo pueda perdurar en el tiempo? Porque hay manejo de recursos naturales que si no se hacen bien, hay riesgos, por ejemplo, de erosión de suelos, de contaminación de aguas, que son preocupaciones sentidas para buena parte de la población y con mucho fundamento. Yo me acuerdo de lo que quería preguntar. Porque pensando desde la total ignorancia, obviamente, que uno se reconoce, cuando aumenta la concentración de tierra o cuando la tierra pasa a ser concentrada en manos privadas, y cuando la mayoría de las tierras están concentradas en manos privadas, ¿qué rol cumple el Estado para decidir sobre en qué se utilizan esas tierras? ¿Se entiende a lo que voy? O si se aumenta la concentración consagrado en el derecho de la propiedad privada, uno podría decir, yo planto lo que a mí me parece que tengo que plantar, pero por ahí el Estado puede tener un interés general de, no sé, o de diversificar, o decir, no, vayamos todo con esto. Eso que decías, ¿no? De la soja, bueno, la soja está en un buen momento, plantemos soja, o florestación, etcétera, etcétera. ¿Qué mecanismos hay hoy del Estado uruguayo? Si tiene algún tipo de mecanismo de ese estilo, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta. Claramente hay una tensión entre el interés general y el interés particular del propietario. A veces pueden coincidir, claro, pero no necesariamente. En esto que hablábamos recién, por ejemplo, de la conservación de recursos suelo, evitar procesos erosivos. A la sociedad le puede decir, el suelo no lo fabricó ningún uruguayo. El suelo fue un producto del desarrollo de la naturaleza que los humanos aprovechamos, disfrutamos. Si se usa mal, capaz que en 20 años te quedas sin suelo o te quedas con un suelo mucho menos productivo, procesos de desertificación, erosión. Entonces el interés general, que en general intenta representarlo el Estado, nunca de forma armoniosa claramente, sino a partir de conflictos, puede decir no, hay que conservar este recurso, porque es estratégico, por ejemplo, para las siguientes generaciones, ¿no? No nos agotemos un recurso estratégico en 10 años, ¿no? Tratemos de conservarlo. Entonces ahí, por ejemplo, el Estado tiene desde la época de la dictadura una ley de manejo de conservación de suelos y aguas que busca generar mecanismos de protección del recurso suelo. Y de hecho, sobre todo los primer y segundo gobierno del Frente Amplio, el de Tabaré Vázquez y Mujica, implementaron un decreto que actualizó esta ley para regular la forma en que se hace agricultura. Y ahí, por ejemplo, se reguló la posibilidad de hacer agricultura continua. Eso está demostrado por investigadores de Facultad de Agronomía, que si uno planta cultivos agrícolas todos los años y no intercala esos cultivos agrícolas con pasturas u otros cultivos que regeneran el suelo, en el mediano plazo ese suelo se deteriora. Entonces obligaron a establecimientos de más de 100 hectáreas que hacen agricultura a hacer un escalonamiento de cultivos con pasturas para aportar sustentabilidad. Entonces ahí está el interés general intentando regular el interés individual. Ahí recuerdo un exdirector de una oficina de políticas agropecuarias que tiene el Ministerio de Ganadería, Preve de apellido, en la época de la calle Padre, de la calle Herrera, que él, me acuerdo que criticó esa medida y dijo, si yo quiero
hacer pelota al suelo, vamos a ponerlo así, de forma cruda, para pagarle la educación a mis hijos, tengo derecho, ¿no? Ahí él defendía la idea, un liberal, de yo soy dueño de esto, hago lo que quiero. Primó una idea más de interés general, pero siempre hay una tensión o hay un conflicto. Claro. Por ejemplo, el Estado ha regulado a partir de la expansión de la agricultura la aplicación de agroquímicos con avionetas y con fumigadoras terrestres, los conocidas como mosquitos ahora, porque parecen un mosquito si lo ven por la red. Entonces ha dicho que bueno, si hay una escuela o hay un centro poblado o hay un curso de agua, tiene que haber una distancia mínima para poder aplicar esos productos, porque si no hay riesgo de intoxicar a la gente, generar problemas de salud, etc. Sí. Entonces ahí, si uno quiere hacer soja al lado de una escuela, en teoría no podría, o salvo que lo haga de un manejo agroecológico que no implique aplicar productos que pueden impactar en la salud. Entonces siempre hay una tensión. También una tensión cuando el Estado dice, bueno, acá hay estos propietarios están capturando un excedente extraordinario, están aprovechando precios muy altos que lo están tomando, están aprovechando el uso de un recurso que no fabricaron, que es la tierra, pero que se fue apropiado de forma privada, entonces intentan captar parte de esos excedentes. Por ejemplo, impuestos que se cobran para captar parte de esos excedentes y hacer políticas públicas. O una política cambiaria, un manejo del tipo de cambio que le quita en algún sentido parte de ese excedente al sector exportador. Por eso el sector exportador se suele quejar de la política cambiaria, habla del tipo de cambio atrasado, porque eso a los gobernantes de turno, en general a la administración del Banco Central, les genera una serie de beneficios que tiene que ver con el abaratamiento de las cosas importadas y con el control de la inflación. Entonces hay una tensión ahí entre el interés general y el interés individual de los propietarios de la tierra. Claro. Y después a mí me queda una última, porque ya tenemos que ir cerrando. ¿La propiedad de la tierra implica también la propiedad de los recursos que hay debajo de la tierra? En Uruguay no. El dueño de la tierra es dueño del primer metro. Ajá. Del suelo de uso agropecuario. El subsuelo está en manos del Estado, no fue privatizado, así como no se privatizaron los recursos hídricos. Claro. En Uruguay los ríos no están privatizados. En Chile sí, por ejemplo. Los remató literalmente la dictadura de Pinochet. En Uruguay, no sé, los ríos, la costa. En Uruguay cualquiera va a la playa. En otros países la playa hay playa privada. Hay playa privada. El suelo sí se privatizó. El subsuelo no. Lo que puede hacer el Estado es conceder el subsuelo a una empresa que dice acá hay un mineral. Fue el conflicto que surgió cuando el Estado concedió la posibilidad de explotar hierro en la zona de Valentines, el proyecto Aratirí, que generó un conflicto con los dueños del... Claro. Parte de los que se oponían eran ganaderos que usaban el primer metro de suelo, porque si ahí se hacía un agujero enorme, un socavón, no hacer nada. Claro, ahí, si bien había una indemnización prevista, ellos no querían que lo sacaran de ahí. Entonces ahí hay una tensión. Si el día de mañana se resuelve explotar todo el subsuelo del Uruguay, hacer del Uruguay un gran socavón para sacar alguna tierra rara, si es que existe, y es viable económicamente, ahí sin duda habría una tensión entre el Uruguay agropecuario y el Uruguay minero, por ejemplo. Gabriel Ollanzábal, ingeniero agrónomo, investigador de la Facultad de Agronomía, muchas gracias por haberte venido estos minutos a el stand de la universidad, a la transmisión de Uniradio. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá y nada, las órdenes para conversar otro día. Nosotros escuchamos música y ya volvemos.